Volvemos con el canciller Jorge Brisa Bularache en Destino 2011. Canciller, en la última parte le hablaba de impuestos. Decía que le iba a hablar de impuestos en este bloque. De 1985 a la fecha, y le he dicho a varios personajes invitados aquí, empezamos con un estado de esperanza. Y en el año 2010, 25 años después, tenemos un estado colapsado, un estado fallido, un narcoestado, nos empiezan a decir en los Estados Unidos. Analizar, diagnosticar qué fue lo que pasó, creo que ya lo ha hecho usted y lo han hecho otros personajes acá. Pero el debate sobre una reforma tributaria de fondo, seria, consensuada con los sectores productivos, nunca se ha logrado. Recuerdo la famosa reforma tributaria en la época del presidente Cerezo, que fuimos a un paro nacional. El segundo paro se hace en la época de Alfonso Portillo, que lo promueve la Cámara de Comercio. Que lo promueve la Cámara de Comercio y por la cual usted fue perseguido muy fuertemente por ese agujero negro de la política nacional que es Francisco Reyes López. Pero bueno, vamos puntualmente a preguntarle a un empresario que ha estado prácticamente como presidente CACIF, presidente de Cámara de Comercio, como político. Es evidente que el Estado requiere de más recursos. Por otro lado, es evidente que los empresarios han utilizado un argumento que no deja de tener razón y es la desconfianza que hay en el buen uso de los recursos del Estado. Pero al final del día, los que sufren al final del día son las gentes más desprotegidas del país y no se logra verdaderamente trabajar algo que dé aliento en el largo plazo, que le dé certeza al sector empresarial de que no va a haber un vaivén de reformas y de bonificaciones y de emisión de una política pública que luego se retira. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué salidas ve usted al problema de generar seriedad y certeza en el tema de lo que es la tributación en el país? Es claro y es evidente que Guatemala requiere una reforma fiscal de fondo, que corresponda a nuestra realidad económica y social. Eso no quiere decir poner más impuestos. Una reforma fiscal en Guatemala lo que requiere es reducir y quitar impuestos. Nosotros tenemos análisis de años que se han hecho en la Cámara de Comercio. En Guatemala, con solo recaudar el 12% del IVA correctamente, podríamos duplicar o triplicar los ingresos fiscales del gobierno. Eso significa que si nosotros quitáramos impuestos, no solo seríamos más competitivos a nivel mundial, promoveríamos más el empleo y la generación de riqueza. Eso por un lado, o sea que esa reforma fiscal es necesaria. Yo lo veo con los asociados de la Cámara de Comercio, muchos de ellos pequeños y medianos empresarios, que cuando tienen que cumplir con todas las normas fiscales, es imposible. Son normas fiscales que se han hecho copiando a Europa, a Estados Unidos de América, que no son aplicables en el país, que no son reales. Guatemala lo que necesita es simplificar, quitar impuestos que correspondan a nuestra realidad económica, social y que sean competitivos a nivel mundial. Ahora, usted habla del cumplimiento de la recaudación del 12%. Evidentemente no se cumple a cabalidad. Pero ¿qué otra cosa pues, se puede hacer? ¿Qué otro sector? O, por ejemplo, para eso, por ejemplo. suprimamos impuestos. Si dejamos solamente el 12%, suprimimos impuestos sobre la renta, suprimimos impuestos de importación, se queda un 12%. Eso seguramente va a oxigenar al país. Pero si hoy no se recauda, justamente, ¿cómo nos aseguramos? Claro, con un sistema tan complejo, ¿cómo se puede recaudar? ¿A quién castiga el impuesto sobre la renta? Al que es más eficiente. Si suprimimos impuestos sobre la renta y dejamos solo el IVA, ¿cuál es el principal disuasivo para que haya una economía informal tan grande en el país que hoy es más grande que la economía formal y que seguramente no pagan impuestos? Entonces, eso nos lleva a que tenemos que hacer cambios estructurales. Y adicionalmente a ello, a los gobiernos no hay plata que les alcance. Por cada quetzal que se recauda, ¿cuál es el retorno que existe para la población de escasos recursos? ¿Cuál es el retorno que existe en seguridad, en impartición de justicia? ¿Cuánto tenemos que invertir para proveer de seguridad
que el gobierno no da. Es evidente que consensuando una reforma tributaria de largo alcance hay que consensuar una reforma administrativa del Estado, estoy de acuerdo. Posiblemente por Pero, cada por quetzal que ejemplo, se recuerda, posiblemente llegan a la población 20 centavos. el comercio es protagonista de primera línea en uno de los grandes, digamos, desafíos que se plantea al país hoy en día, el contrabando. Y se habla de que el contrabando podría significar 10, 15, 20 mil millones de quetzales adicionales al fisco si eso se corrige. Nunca ha habido una iniciativa institucional de Cámara de Comercio elevada a nivel de política pública para terminar con esa práctica, donde, como le digo, los comerciantes son protagonistas de primera línea. La primera vez que fui presidente de la Cámara de Comercio, presentamos al presidente Cerezo en 1989 la primera reforma estructural de los aranceles en el país. Y ciertamente el presidente Cerezo en aquella oportunidad hizo una desgravación importante de los aranceles de importación en Guatemala. Antes seguramente el contrabando era mayor. A más aranceles, más contrabando. A más discrecionalidad, más contrabando. Nosotros somos los principales interesados como comerciantes que no haya contrabando. Si cada día nos es más difícil competir en el mercado formal. Cada día tenemos que pagar más impuestos. Cada día tenemos más cargas. A nosotros nos interesa muchísimo que se combata el contrabando, pero la mejor forma de combatir el contrabando es reduciendo impuestos para que no sea tan atractivo. Si algo paga 25% de impuesto de importación, 12% de IVA, 30% de impuesto sobre la renta, es muy rentable. Bueno, canciller, no logro obtener la respuesta que quisiera escuchar de usted como empresario, pero hay un tema que... Como empresario es simplificación. Para combatir el contrabando es simplificación, porque hemos visto que las autoridades no tienen esa capacidad. Se nos queda un tema en la mesa que quiero preguntarle, relaciones diplomáticas con China continental. Usted tuvo un acercamiento con el ministro de Relaciones Exteriores de la China continental cuando fue canciller. Nos queda un minuto, denos sus luces y sus líneas de si hay o no que abrir relaciones con la China continental. Guatemala hoy tiene relaciones con la República de China en Taiwán. Eso impide que tenga relaciones diplomáticas, no comerciales, con la China continental. Hoy la República de China en Taiwán ha iniciado una nueva política exterior que se llama la tregua diplomática. Hoy, en el mes de junio, recién, acaban de firmar un acuerdo comercial las dos Chinas para promover la inversión y el comercio. Y entiendo que esas conversaciones van por buen camino. Inclusive hoy la República China en Taiwán puede ser la puerta de entrada a la China continental. O sea, usted, de volver a ser canciller, por ejemplo, usted definitivamente aproximaría una apertura de relaciones con China continental. No. Continuaría con las relaciones diplomáticas con la República de China en Taiwán. Y haría grandes esfuerzos para promover el comercio en la China continental, empleando a ese gran aliado estratégico que es la República de China en Taiwán. Muchas gracias, canciller. Señores, volvemos con ustedes para mis conclusiones en este Destino 2011, en donde hemos tenido el gusto de tener al canciller Jorge Briz Aburarán. Los sectores más pobres del país probablemente no terminan de comprender el porqué de su tragedia. Pero líderes como Jorge Briz tienen claro que mucho nace en la ausencia de estrategia contra la pobreza, la violencia y otros problemas. Cada vez que se politizan las decisiones y las propuestas electorales, los errores salen a flote, como ocurre en el tema de la violencia, que hoy afecta a 7 de cada 10 empresarios encuestados recientemente por la Cámara de Comercio. Una reducción excesiva del ejército, ordenada por el presidente Berché y apoyada por su vicepresidente, dejó vacía de autoridad buena parte del territorio nacional. Ahora sabemos que el crimen organizado ocupó esos lugares y hoy nos asola. El gobierno alega que no hay recursos y plantea repetitivamente desde 1985 una reforma fiscal. Sin embargo, nuestro invitado habla de algo. Si se recauda lo correcto y se simplifica el modelo de tributación, se hace innecesario aumentar los impuestos. Con menos impuestos, la actividad empresarial se hace más rentable y eso beneficia al consumidor, nos dice. Al final, el Estado recibe más impuestos si se vuelve ágil en la recaudación
Esa es la tesis que nos compartió Jorge Brice esta noche. Buenas noches. Nos vemos el próximo domingo en Destino 2011. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Hablé con ministros de Relaciones Exteriores de otros países para preguntarles si ellos tenían alguna presión para que se redujera el ejército de Guatemala. No existía ninguna. Vemos pasar gobierno por gobierno que utilizan este grave problema para ganar elecciones.